Sátiros y bacantes, bienvenidos a Entre Dionisíacas y Bacanales. Sátiros y bacantes, bienvenidos. Esto es Ecos y Religación en el Teatro de Ancestralidad. El teatro de ancestralidad es aquel que escenifica, recrea, reinterpreta y evocan saberes, historias y mitos de las culturas premodernas a modo de actos ceremoniales y rituales desde perspectivas modernas y contemporáneas. En el transcurrir primigenio, la humanidad convirtió a la simbología en la base de sus expresiones e interpretaciones de aquello que le sobrepasaba, no solo de su comprensión del entorno, sino de su propia historia. La búsqueda por entender el principio del tiempo, aquello que dio pase a los mitologemas de las comunidades tempranas. En el principio no existían las palabras, pero sí la necesidad de decir algo, y en ese instante utilizamos nuestras manos para manipular lo material y concreto como ejemplo simbólico para comunicar aquello que nos sobrepasaba. El arte nace así desde las sociedades nómadas, surge pues como herramienta de supervivencia emocional y social, ejerciendo, como lo definía Turner, un acto de comunitas existencial entre los individuos miembros de ese clan, un clan que desde sus orígenes vivía en un tránsito literal por la tierra, llevando consigo las pertenencias comunitarias que le permitían religar con sus sabidurías atávicas. Estas hierofanías se lograban mediante las artes primigenias, todas ellas experimentadas en comunidad. La narración, el canto, la música y la danza no solo eran observadas, sino que ejecutadas junto al histrionismo o catarsis experimentada por el guía espiritual de la comunidad. La pintura, en esa época, era un acto íntimo que invitaba a un peregrinaje místico, quizás cíclico dentro de su convivio nómada. Con el surgimiento de los pueblos y ciudades no desaparecen las hierofanías, por el contrario, toman fuerza y permiten coaccionar a la comunidad, quien dividida en oficios específicos van desarrollando sus creencias en simbologías profundas y mistéricas, cuyas sapiencias se delimitan a los escogidos o vinculados al sacerdocio de las deidades de turno. Las artes primigenias en mano de las humanidades sedentarias se vuelven pues una herramienta de supremacía técnica y de evaluación intelectual, de la que surge la estética y esta a su vez convirtiendo la sublimación del arte en elitista. Asimismo, el sedentarismo genera otras artes como la escultura, la arquitectura y contemporáneamente la fotografía y el cine. Esa supremacía técnica en la sociedad moderna y occidentalizada nos ha arrastrado a una vida profana llena de ruido digital, utilitarismo y desconexión de nuestra esencia sofista, dejándonos en una percepción teogónica atrofiada. La recuperación de esta teofanía no es trastocar la mirada de la naturaleza a una mirada animista, gregaria, sino a recuperar las hierofanías que nos permitan equilibrar la existencia de la contemporaneidad tecnológica con nuestra esencia sofista. Y es quizás aquí que el arte, principio de nuestra conciencia, espejo donde nos reconocemos, lenguaje secreto de nuestra esencia humana, sea el mecanismo capaz de hacernos soñar futuros en lugar de aceptarlos. Es aquí donde el teatro de ancestralidad se vuelve un conector entre las artes primigenias y vanguardistas, entre las hierofanías perdidas y el pragmatismo técnico. El convivio efímero que caracteriza al hecho teatral podría ser reinterpretado como un nomadismo del arte contemporáneo, pues el arte es el lugar por antonomasia donde la civilización suspende sus leyes de propiedad y concreción para habitar una brevedad, el tiempo mítico y errante de quien está al frente, sacralizando su entorno de acción.
Es así como el teatro es el único lugar donde la civilización sedentaria suspende sus leyes de propiedad y fijeza para habilitar por unas horas el tiempo mítico y errante del actor oficiante, histrión y hierofante. ¿Quizás sacerdote del teatro? Esto sería exagerar ególatramente su labor. Sin embargo, es importante tener presente que el teatro de ancestralidad es un acto teatral del rito de representación que el actor ejecuta, donde la ritualidad de su teatralidad debe buscar una religación del público con su ancestralidad colectiva. Es decir, que ese espacio-tiempo en que sucede el convivio teatral se vuelve un espacio liminal con aquella ancestralidad que se busca abordar, una dimensión donde el escenario no es un espacio de representación, sino un espacio de epifanía, una práctica escénica que busca el retorno a los orígenes míticos y rituales del ser humano. No es simplemente actuar un pasado, sino de actualizarlo en el presente a través del cuerpo. Para Artaud, el teatro debería ser una vibración que sacuda el sistema nervioso. Para ello, propone que el teatro debe recuperar la fuerza de los antiguos misterios para curar el pensamiento y la vida, convirtiendo así al actor en una especie de chamán que con su atletismo afectivo acorazonado se vuelva un símbolo sagrado. Parafraseando a Campbell, el actor se convierte en el héroe que atraviesa el umbral hacia lo desconocido para traer un conocimiento a la comunidad. El teatro de ancestralidad se apodera entonces de mitemas que resuenan en el inconsciente colectivo para manifestar principios universales y trascendentes. Bajo estas premisas surge una inquietud. ¿Cómo la técnica y el espíritu que entrelazan el instrumento histriónico del individuo o colectivo que ejerce este teatro? Para Barba, la técnica no es un fin, sino un medio para alcanzar la vida orgánica en el quehacer actoral. Grotowski lleva este quehacer hacia una santidad donde el actor deja de ser un yo para convertirse en un canal. El riesgo surge cuando esta definición de despojo se vuelve un simple ejercicio físico sin propósito metafísico. Si el actor se despoja de su conexión con el mito o con la tradición, el teatro de ancestralidad se convierte en una gimnasia estética. El despojo solo es útil si sirve para que el arquetipo o ancestro tenga un lugar donde habitar. El trabajo del despojo espiritual puede ser confuso para quienes busquen abordar este tipo de teatro de ancestralidad, pues el ensimismamiento de su pensamiento en el momento de la ejecución puede causar una mala interpretación. Coomaraswamy sostiene que en el arte tradicional, el artista debe seguir un proceso de desindividualización, donde el mayor obstáculo para la ancestralidad es la facultad de decir «yo soy el autor». Coomaraswamy explica que el artista debe morir a su ego para que la obra nazca. En el teatro esto debe significar que el actor no actúa al ancestro, sino que quita sus prejuicios y banalidades para que la presencia ancestral se manifieste. No es un pensamiento intelectual, sino una unión ontológica. Es ser lo que se representa, como diría Coomaraswamy. Antes de ejecutar cualquier acción, el artista debe realizar un acto de contemplación profunda hasta que no haya diferencia entre él y el objeto o símbolo que va a representar. ¿Cómo evita esto el ensimismamiento? Parafraseando a Coomaraswamy, diría que el error ocurre cuando el actor, bailarín, sacerdote o medium confunde el despojo con la introspección psicológica. Si el actante mira hacia adentro a sus propios traumas, se ensimisma, pero si mira hacia el símbolo o el arquetipo, el despojo se convierte en una acción radiante que la comunidad puede percibir. El arte, la técnica, no es para lucirse, sino una disciplina estética. El despojo espiritual no es quedarse vacío de forma pasiva, sino vaciarse de lo trivial para llenarse de lo esencial. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar atentos y nos vemos en nuestro siguiente podcast de Entre Dionisíacas y Bacanales.